Hola, Hola, ¿cómo estamos? Bueno, Hola, buenas hola a tardes. todos. ¿Qué buenas tal? tardes, Analía. Analía es la presidente del comité de ética de mi centro. Ah, Hola, qué Buenas tardes. bueno. Hola a todos, bienvenidos. Muchos se van a ir incorporando quizás, pero bueno, vamos a empezar puntuales para poder cumplir con todo en forma. Queremos darle la bienvenida a esta nueva edición del taller para urticaria crónica para pacientes, que es la primera vez que lo hacemos virtual, adaptándonos a las circunstancias epidemiológicas a nivel mundial, pero la verdad es que también es algo muy positivo porque podemos contar con participantes de otros lugares más lejanos que Buenos Aires, así que es muy positivo. Mi nombre es Carla Ricci, que no me presenté, soy médica especialista en alergia e inmunología en el Hospital Italiano, y el taller lo vamos a compartir con la doctora Ana Torres, que también es especialista en dermatología del Hospital Italiano, y con la doctora Iris Medina, que es médica especialista en alergia en el Centro Médico Vitae de la provincia de 9 de Julio. Vamos a tocar los temas más importantes acerca de la urticaria, lo que nosotros creemos que son más relevantes, y luego de ello va a haber un espacio que esperemos que sea muy productivo, donde vamos a escuchar todas sus preguntas y vamos a tratar de resolver todas sus dudas, y si alguien quiere compartir con nosotros alguna experiencia o alguna inquietud, también va a ser bienvenido. La otra, Ana, pasamos hoy. ¿Por qué elegimos primero de octubre? ¿Por qué hacemos el taller el 1 de octubre? Porque hoy es el Día Internacional de la Urticaria Crónica. Tanto el Italiano como el Centro Médico Vitae pertenecemos a una red global llamada UCARE para el tratamiento de la urticaria, que la verdad que es una red que nos permite interacción con todo el mundo y nos da puertas para trabajos de investigación, aumentar los conocimientos de la urticaria. Es una red que nos facilita mucho el intercambio con nuestros colegas a nivel mundial y favorece el desarrollo de estas actividades. Para empezar el taller, va a empezar la doctora Ana Torres, que nos va a compartir las características más importantes clínicas acerca de la urticaria. Bueno, Carla, muchas gracias. Voy a poner mi presentación. Espérenme un segundito, ya estoy. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Carla, por la presentación de nuevo. Bueno, Carla ya lo mencionó, pero les vuelvo a contar para los que pudieron entrar un poquitito después. Mi nombre es Ana Clara Torres, yo soy médica clínica y médica dermatóloga, trabajo en el servicio de dermatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y junto con Carla Ricci estamos a cargo del consultorio en el cual recibimos los pacientes con esta enfermedad, con urticaria. Para empezar con este taller, yo queríamos, en realidad, traerles algunas ideas, algunas definiciones o respuestas, algunas preguntas que entendemos que se hacen muchos pacientes que tienen urticaria. Estas preguntas nosotros las conocemos porque las recibimos todos los días cuando vemos pacientes. Muchas de estas preguntas generan dudas, confusión, dificultades a veces en poder entender hacia dónde va esta enfermedad, cómo va a evolucionar. Y en muchos casos, a muchos pacientes, esto los lleva a consultar a diferentes profesionales de la salud, a personas que se dedican a otro tipo de tratamientos alternativos, bueno, tratamientos de todo tipo, en fin. Es por eso que nosotros lo que primero pensamos que quizás podíamos recapitular, entender, a ver qué, entre todos qué comprendíamos de qué es la urticaria, ¿no? Bueno, la urticaria es una enfermedad que es inflamatoria, afecta sobre todo la piel, se presenta con estas ronchas que ustedes ven en la foto. Esas ronchas son muy características.
tienen un centro más pálido o más rojizo, con un borde rojo un poquito más marcado, tienen diferentes formas, tamaños y van cambiando de localización en el cuerpo. De forma característica, estas ronchas lo que hacen es picar, dar mucha picazón. En algunas ocasiones esta picazón incluso hasta dificulta el sueño, comer, trabajar. Y a veces esa picazón es acompañada o reemplazada por una sensación de quemazón en las lesiones. Hay algo que es muy típico de esta enfermedad, que es que las ronchas, en la mayor parte de los pacientes, duran muy poquito, entre algunos minutos hasta algunas horas y casi siempre menos de un día. Esas ronchas, a su vez, después vuelven a aparecer en otro lugar una vez que se fueron del sitio inicial donde estuvieron. Pero esto a veces hace difícil que el paciente pueda mostrarle al médico que consulta lo que tiene. En ese sentido, algo que es muy útil y que por ahí les puede servir por si están en esta situación, ¿no?, de que no pueden mostrar lo que tienen en la consulta, es sacarse fotos. Hoy todos tenemos a la mano el celular, que por suerte tiene cámara, y resulta muy útil que se tomen fotos como puedan, de la forma que puedan, pero fíjense cómo con esta foto nosotros como médicos ya nos podemos dar cuenta que esto es una urticaria y puede resultar muy beneficioso solo con esa toma de foto para ustedes y para nosotros como médicos. Por otro lado, a veces estas ronchas, en algunos pacientes, se acompañan de esto que nosotros los médicos le llamamos angioedema. Es un término muy médico, pero se usa para poder explicar esto que ustedes ven, por ejemplo, que le pasó a esta paciente en los labios, que es esa hinchazón profunda que compromete sobre todo áreas donde la piel es como más laxa, le llamamos nosotros más flojita, y que está en vínculo con alguna mucosa. Las mucosas es como la piel que reviste, que recubre por dentro los labios, los ojos, la región genital. Y esto a veces genera más dolor que picazón. Eso es algo que puede pasar, no hay que asustarse, y por otro lado, a veces puede durar un poco más que las ronchas. Entonces es como que también a veces preocupa un poco más, porque como se sale esta, digamos, evolución, este comportamiento de estas lesiones del resto de las ronchas que uno tiene, a veces asusta. Ahora, otra pregunta que nos imaginamos que ustedes pueden estarse haciendo, que nos han hecho en el consultorio muchas veces, es ¿a quién puede afectar? Bueno, esto puede afectar a cualquier persona, de cualquier edad, los niños, los adultos, los ancianos. Puede afectar también tanto a hombres como a mujeres. Y puede afectarlo sea cual sea otras enfermedades que también el paciente tenga. Por otro lado, también hay que entender que a veces la urticaria, si bien es una enfermedad, hay diferentes tipos. Diferentes tipos de urticaria pensando en que, bueno, por un lado podemos hablar que hay diferentes tipos de urticaria pensando en si las ronchas, el angioedema, aparecen luego de un estímulo claro. Un estímulo claro es, por ejemplo, me expongo al frío, o me cuelgo una cartera muy pesada del hombro, de una manija muy finita, o estoy un rato al sol, y frente a eso, que puede ser también por el agua, por el contacto con algunas sustancias, o por la fricción, el rascado, frente a eso aparecen las ronchas o el angioedema. Ahí es cuando los médicos, a esto le llamamos urticaria inducible. Y esto es importante conocerlo, o sea, es importante para nosotros y para ustedes como pacientes conocer si la urticaria que cada paciente tiene o no un estímulo claro, porque uno de los tratamientos fundamentales en esos casos es evitarlo, ¿no? Evitar ese estímulo. Pero por otro lado, hay un montón de pacientes en los cuales no hay un estímulo claro, y la urticaria va y viene, y aparece sin un motivo claro, y esto es muy común. A los pacientes les preocupa mucho, y es normal, porque uno quisiera saber por qué aparece esto, pero bueno, por cómo es la enfermedad, muchas veces no se llega a encontrar algo que uno puede decir, es esto.
es el sol o es el calor, sino que aparece porque sí, cuando quiere y como quiere la enfermedad. Y a eso nosotros le llamamos urticaria espontánea. La urticaria, a su vez, de acuerdo al tiempo que dure, nosotros los médicos tendemos a ponerle dos nombres. O aguda, cuando en total ha durado menos de 6 semanas el cuadro, o bien crónica, cuando la enfermedad ya el paciente la tiene desde hace más de 6 semanas. Y por otro lado, lo que es muy importante, y que nosotros siempre charlamos mucho con los pacientes, que lo van a volver a charlar ahora probablemente la doctora Ricci y la doctora Medina, es que la urticaria es autorresolutiva. Es decir, así como vino, y muchas veces aparece cuando quiere y como quiere, también muchas veces se va como quiere. Y eso nosotros como médicos, ni ustedes como pacientes, lo podemos saber. O sea, no podemos saber cuándo eso va a pasar, ¿sí? Lo que sí sabemos es que la mayor parte de los pacientes este cuadro se va yendo dentro de los primeros 6 meses o dentro de los primeros años desde su aparición, pero bueno, desafortunadamente hay algunos pacientes en los cuales esto puede durar un poquito más. Y por eso es muy importante lo que van a conversar ahora también la doctora Ricci y la doctora Medina, Carla e Iris, sobre tratamiento y algunos mitos y desafíos, ¿no? De esta enfermedad. Ahora, bueno, le voy a ceder la palabra a la doctora Ricci. Carla, ¿querés que comparta yo tu presentación o querés seguir vos? Si querés, presentar a vos, así vamos más fácil, en línea. Bueno, perfecto, yo ahora lo presento entonces, lo tuyo, y vos me vas diciendo cuándo paso las diapositivas, ¿sí? Perfecto. Si les parece bien, me parece que hay un micrófono abierto. Sí. Si están de acuerdo, les pedimos que los apaguen por ahora los micrófonos, por favor, y después ahora, en un momentito, ya cuando terminemos de darle alguna introducción, que es esto el objetivo, introducir al tema y por ahí despertar en ustedes otras preguntas, otras dudas, ahí ya después le damos la palabra a todos. Carla. Perfecto. Y lo mismo que, bueno, casi todos saben, pero si alguno tiene alguna pregunta puntual, que las podemos compartir al final, también está la opción del chat, que nos pueden escribir por ahí, nosotros las vamos viendo y al final las respondemos. Bueno, una de las incógnitas, la próxima, Ana, incógnitas o pregunta más frecuente que nos hacemos todos en la consulta, y es lo que lleva mayor cantidad de tiempo, y a veces no solo una consulta, sino muchas consultas, es saber por qué aparecen las ronchas. Todos los pacientes que tenemos y que vemos en el consultorio se preguntan esto claramente porque uno busca o trata de encontrar una respuesta a estas lesiones que aparecen así, como nos contó la doctora Ana, de forma espontánea y sin forma de predecirlo, y empiezan muchas consultas o preguntas que uno se hace y quizás empieza a pensar, bueno, ¿habrá sido esta medicación que empecé a tomar ahora? ¿O que la estoy tomando hace muchísimo tiempo y ahora me empezó a dar estas ronchas? ¿O es la tintura? Creo que me había teñido, no sé, 2 o 3 días antes de que empezaran las lesiones. O esta crema, porque es una marca que no usaba habitualmente. O cambié de shampoo. O otra cosa más habitual son las dietas. ¿Será esto que comí o aquello? La verdad es que son preguntas comunes, y la verdad es que muchas veces, la gran mayoría de las veces, casi el 99% de las veces, no está en relación ni con medicamentos, ni con cremas nuevas, ni con dietas, ni con tinturas. El estrés puede jugar algún papel en exacerbar las lesiones, a veces las dietas también. Eso lo va a hablar un poco más la doctora Iris, pero en sí es como que quizás todas estas preguntas que los pacientes se hacen y no se hacen, casi todas no, que ninguna de todas estas cosas suele tener que ver, e incluso muchas veces asociarla a medicamentos o a tinturas o a elementos de belleza puede empeorar aún más la calidad de vida de los pacientes, porque empiezan con dietas estrictas, dejamos de hacer cosas que nos gusta, como ir a la peluquería o maquillar, usar cremas, perfumes, que la verdad es que ninguna va a resolver la urticaria y ninguna es la causa. Entonces es importante
dar el reaseguro de que la respuesta no está en ninguno de todos estos agentes que les comenté. Hablando obviamente de la urticaria crónica. Después sí habrá casos de urticarias agudas, puntuales, alérgicas a determinados alimentos, fármacos, pero no en relación a la urticaria crónica. La siguiente, Ana. A ver si pasamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, esta imagen, ¿qué es? Es una imagen de una célula que tenemos todos, que se llama mastocito. El mastocito es la célula que está en relación directa, o sea, es la célula que lleva adelante, que dirige la urticaria, es la célula responsable de los síntomas de la picazón, de la roncha, de la hinchazón. Esta célula que se llama mastocito tiene unos gránulos almacenados, muchos están almacenados, preformados, diríamos, como ahí, esperando que llegue algún estímulo, que ese es el famoso estímulo que queremos saber cuál es el estímulo que ocasiona que este mastocito se despierte o se active, por decirlo de alguna forma, y esos gránulos que están guardados en su interior se liberen, y liberan muchas sustancias. La más común o más conocida se llama histamina, hay muchas otras más. Cuando se liberan esas sustancias, se producen los síntomas característicos de la urticaria, cuando la histamina actúa donde tiene que actuar, o sea, en la piel, etcétera, produciendo la picazón y las ronchas. ¿Por qué se estimulan o se activan estos mastocitos? Cada vez hay más conocimientos y la teoría más importante, las que tienen más fuerza, diríamos, y las que tienen más, las que están más comprobadas, son aquellas en relación a que el mastocito, esta célula involucrada en la urticaria, se activa por un mecanismo autoinmune, o sea, algo generado, anticuerpos generados no contra agentes externos, como puede ser un virus, una bacteria, que nosotros formamos anticuerpos para cuando tenemos un contacto con un virus, una bacteria, un parásito, atacarlos y resolver la infección de ese momento. O, por ejemplo, en las alergias, un ácaro, un epitelio de perro, de gato, que son agentes externos que nuestro organismo genera anticuerpos y provoca reacciones cuando uno se enfrenta a ese agente. Aquí no hay ningún agente externo, sí, por eso mismo hablamos de autoinmunidad. Y esto es importante porque nos ayuda a conocer por qué estamos la urticaria, y además porque también quizás nos ayuda a entender que más allá de que hay algunas cosas que uno puede hacer como para estar un poco mejor, la piel hidratada para que no pique y que uno no se rasque, no usar ropa muy apretada si las ronchas salen en los sitios donde la ropa está muy apretada, pero básicamente uno no puede hacer cosas, eliminar cosas para no brotarse, porque esto se va a seguir produciendo igual, porque es independiente de cualquier agente exógeno, y como nos va a explicar la doctora Iris Medina, la urticaria no es una alergia, entonces no debemos buscar listas de alergenos ni en alimentos, ni en nada por el estilo. Es una enfermedad básicamente autoinmune, o sea, generada por nuestro propio organismo. La próxima. Bueno, ¿cómo tratamos la urticaria? El primer punto que tenemos que tener en cuenta es el tema de esto de poder identificar o suprimir o tratar algún desencadenante o exacerbante. A veces es posible y otras veces no. Muchas veces los exacerbantes son el estrés. Muchas veces no podemos evitar el estrés, pero por ejemplo, muchas veces, como decía recién, la hipoxia puede favorecer la picazón, y entonces tenemos que mantener la piel hidratada para no sumar algo más. Sabemos que con los baños con agua caliente nos aumentan las ronchas, tratar de mejorarlo, el tipo de ropa, pero básicamente muy pocas veces hay algún agente muy puntual que uno puede identificar y suprimir, pero siempre hay que pensar que puede empeorar la urticaria. La próxima, bueno, como bien nos comentó la doctora Ana, la urticaria es una enfermedad de que el diagnóstico se hace solamente con la clínica, entonces por eso es tan importante
el interrogatorio. A través del interrogatorio vamos a poder identificar junto con ustedes, ver si existe realmente algún exacerbante, algo que pueda empeorar los síntomas de las ronchas, la hinchazón. Algunos pacientes, no todos, nosotros siempre lo preguntamos, tienen una urticaria crónica que se observa con los analgésicos comunes, como la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenac, todo eso hay que tenerlo en cuenta para tratar de lograr el control de las lesiones de la forma más satisfactoria posible. La próxima. Bueno, y después existe el tratamiento farmacológico y los medicamentos, de lo que vamos a hablar un poco. La próxima. Como bien habló Ana, la urticaria crónica es una enfermedad autorresolutiva, que quiere decir que se va a ir sola y que hoy por hoy no hay un tratamiento que cure la urticaria. Esto no quiere decir que no haya tratamientos que puedan permitirnos mejorar y controlar la enfermedad y ofrecer un alivio sintomático, mientras que la urticaria se autolimita. En algún momento, en el gran porcentaje de los casos, como bien nos dijo Ana, la urticaria se va a ir, pero bueno, nosotros no podemos decirles cuánto ni cuándo. A veces hay algunas cosas que nos pueden indicar, bueno, parece que tu urticaria quizás dure bastante más tiempo, pero la verdad es que no. Nos encantaría poder contar con esa herramienta y decir, bueno, durante 2 años vas a tener urticaria, pero no podemos. Entonces tenemos que tratar de lograr la mejor forma de encontrar el tratamiento más efectivo que permita que estén libres de síntomas, libres de urticarias, 0 ronchas, 0 picazón. Ese es el objetivo que nosotros buscamos. La próxima. Bueno, como medicamento de primera elección, cuando un paciente tiene urticaria, nosotros elegimos los antihistamínicos, nosotros y todas las guías de tratamiento a nivel internacional. Ese es el primer paso. Los antialérgicos lo que hacen es bloquear, en forma muy resumida, la acción de la histamina, tratando de paliar los síntomas de picazón, de hinchazón y de las ronchas. Y existen muchos antihistamínicos, seguramente ustedes habrán escuchado a varios de estos, son los que más usamos. La cetiricina, la fexofenadina, o sea, son los denominados antihistamínicos de segunda generación o no sedativos. La próxima. Porque bueno, probablemente muchos conozcan, porque son muy famosos, los antihistamínicos de primera generación, el famoso Benadryl, que nombré la marca, el Omega en los niños. Estos antihistamínicos están indicados, no deberían usarse, porque tienen un perfil de eventos secundarios, o sea, eventos adversos, que no son aceptables en relación a los antihistamínicos nuevos que no los tienen. Por ejemplo, pueden producir problemas cardiovasculares, o también es muy frecuente escuchar que se usan los antihistamínicos para dormir. Bueno, por lo menos me duermo a la noche. La calidad del sueño, o sea, puede producir somnolencia, pero dan un sueño no reparador, o sea que tampoco, si uno pensase, bueno, lo uso para dormirme, tampoco. Entonces siempre nos vamos a manejar con los antihistamínicos de no sedativos, o que también se denominan de segunda generación. Hoy por hoy hay muchos, y bueno, en cada paciente vamos eligiendo cualquiera, o sea, dependiendo de cada paciente en particular, vamos viéndolo en cada caso particular, diríamos. La próxima. Bueno, ahora, ¿qué pasa? O sea, nosotros, cuando un paciente tiene diagnóstico de urticaria, le indicamos el antihistamínico. Hay algunos pacientes que con una sola dosis de un antihistamínico andan súper bien. O sea, logramos el objetivo, que es un rápido alivio de las ronchas con ronchas 0 picazón. Esos pacientes van a requerir controles regulares, y nosotros vamos a ir viendo cómo ir descendiendo, suprimiendo la medicación. Eso también nos va a ayudar mucho a los controles que pueden realizar ustedes mismos, con ciertos cuestionarios que nos va a comentar la doctora Iris, pero es muy importante llevar el control para ver cuándo suspender la medicación, o cuándo tenemos que ir más allá, porque la urticaria no se está controlando con un solo antihistamínico.
En algunos casos necesitamos aumentar por 2 y en otros casos hasta por 4 la dosis de antihistamínicos. Siempre nosotros les recomendamos y enfatizamos que es muy importante, aunque uno quizás esté bien y no tenga ronchas, no suspenderlo a ver qué pasa, mantenerlo en el tiempo, mantenerlo durante 1 mes, 2 meses, y nosotros ir viendo cómo lo vamos disminuyendo. No es que, o sea, son seguros a largo plazo, entonces por eso es mucho más efectivo mantener la medicación y luego ir descendiéndola. Algunos pacientes tampoco responden a la dosis máxima de antihistamínicos, allí hay otras opciones, hay medicamentos denominados biológicos, que suelen ser efectivos para este tipo de pacientes. Esta medicación tampoco cura la urticaria, sino ayuda a controlar los síntomas hasta que se decide ir. Y hay pacientes que tampoco responden a este medicamento biológico y hay otras opciones que se van a ir viendo particularmente, pero bueno, nuestro lema es nunca darnos por vencidos, así que siempre hay otra opción terapéutica y tenemos que por eso no desanimarnos si en el primer escalón falla y el segundo también y el tercero también, siempre va a haber un cuarto y si no, siempre todo el tiempo reevaluar y ver cada situación particular, pero no darse por vencidos si las ronchas no quieren ir o están rebeldes en el tratamiento. La próxima creo que ya estamos, y bueno, ahora le invitamos a la doctora Iris Medina. La doctora es de 9 de julio, para los que ingresaron un poquito más tarde, ella también pertenece a un centro de UCAR. Bueno, y nos va a hablar sobre algunas preguntas que son súper frecuentes y algunos desafíos o mitos, diríamos, de la urticaria, que la verdad es que son también muy frecuentes. Bueno, hola, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla. A ver. Bien, ¿no? ¿La ven? ¿Ahí está? Perfecto. ¿Se ve bien, Carla? Perfecto, Iris. Listo, muchas gracias. Bueno, a mí me toca hablar de mitos y desafíos, que son las preguntas frecuentes en la consulta diaria. Bueno, charlas muy buenas de Ana y Carla. Esto va a ser mucho más fácil y va a ser más dinámico, ¿sí? Porque primero ver, la urticaria crónica espontánea, ¿es una alergia? Ya escucharon tanto hablar a Ana y a Carla. ¿Qué podemos decir? Que no es una alergia. Sí hay una estimulación del mastocito, de los cuales, como ustedes recuerdan la imagen que les explicó Carla, en donde hay una liberación de esos granulitos que son mediadores preformados que se llaman histamina y que van a producir las lesiones de estas ronchas de pápulas. Y también es muy importante lo que hablaron las dos, en el hecho de que, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento? Un antihistamínico. Y como decía Carla, lo ideal son los de segunda generación, ¿sí? Porque piensen ustedes que la famosa difenidramina, que el nombre comercial es el Benadryl, es un buen antihistamínico que salió al mercado en 1949, ¿sí? Que tiene un efecto que dura 4 horas, una vida media. Y yo lo que necesito es tener una dosis del antihistamínico las 24 horas. Por eso son los antihistamínicos que ustedes conocen que tienen una vida media, o sea, que se dan una vez por día, ¿sí? Entonces, otra de las preguntas son, en urticaria crónica espontánea, ¿hay dietas útiles? ¿Qué es urticaria crónica espontánea? Ana les habló muy bien que se van a clasificar las urticarias crónicas en las inducibles, por ejemplo, que habló de la presión, del hecho de fricción, de dermotismo, y después está la urticaria crónica espontánea, que uno cuando hace el interrogatorio a veces dice, aparece sin causa aparente, porque no encontramos. Entonces, las dietas realmente no son útiles. Podría ser en determinados pacientes, pero no es que van, o sea, si ustedes van a una guardia con un episodio, igual todos ustedes que están escuchando que presentan urticaria crónica, van a saber que realmente no es por causa
de un alimento definido. Y acá vamos a ver cómo diferenciamos esa urticaria crónica espontánea, esa que aparece, ¿sí? Entonces, toda roncha, toda pápula, hinchazón, ¿es urticaria crónica espontánea? ¿O pueden ser estas llamadas inducibles? Y acá ustedes ¿ven así la flechita? Carla, ¿se ve la flechita? Entonces, acá Sí, hablamos de un se ve. dermografismo. No, no se ve la flechita. Ah, yo No. le veo, Carly. Ah, Se ve perfecto. a ver, Sí, ¿cómo sí, se hacemos? ve, nos dicen que se ve. Bueno, vamos a Gracias, hacer Martín. así. Yo empiezo de izquierda a derecha, ¿sí? Primero ustedes van a ver como si fuera que puedo escribir en la piel, ¿sí? Eso es el dermografismo sintomático, que aparece cuando me rasco por algún estímulo y pica. Y ustedes ven que hay como una tablita blanca con unos puntitos. Ahí es donde podemos hacer el test con un elemento que nos va a hacer el diagnóstico de la urticaria inducible del dermografismo. Después van a ver un cubito de hielo, ¿sí? Y en el brazo. Bueno, en realidad esto sería porque hay urticarias directamente por agua, acuagénicas, ¿sí? Que son distintas a la urticaria por frío, que es la foto que ven abajo de ese cubito. Ustedes ven en una foto que tiene un fondo medio azulado, turquesa, que eso fue un test de provocación con hielo. Miren ustedes cómo hacen las pápulas, que era lo que hablaba también de tener tan importante la precaución de este tipo de urticarias físicas. Y hoy lo podemos diagnosticar con un test que es el TEM-test, que es un aparatito que tiene una resistencia eléctrica y en donde, como ustedes pueden ver, me van a decir los distintos grados, o sea, se va a hacer la pápula, tanto como frío como calor. Si vemos como para la derecha se dice un vórtex, ustedes van a ver un antebrazo sobre un aparatito, esa es la urticaria por vibración. Así podemos hacer el diagnóstico. Debajo, el hombro, que simula una señora porque tiene una cadenita, puede ser un hombre también, uno no sabe. Ahí es lo que sería la urticaria, vibratorio, y fue la primera. Esta por presión, donde generalmente con los bolsos pueden producir en el lugar de presión pápula y eritema y prurito. Y la última, la que ustedes ven chiquitito como si fuera una persona que está corriendo en una cinta, ahí hablamos de urticaria colinérgica. Entonces, vemos que se van complicando un poquito todo lo que es pápula y roncha. Y otra de las cosas, cómo tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. El médico sí, hay distintas patologías en las cuales uno puede hacer el diagnóstico diferencial. Pero hay otro tipo de lesiones que ustedes a simple vista las pueden decir, no, esto no es una urticaria. Y es, por ejemplo, esa carita de esta nenita con lo que sería hiedra venenosa, o sea, con ruda. Miren el bracito de ese nene con ampollas, ¿sí? Estos son pacientes míos que vinieron más desesperadas a la consulta y pueden decir, bueno, salen a lo mejor, uno dice, ¿por qué lo podemos hacer diagnóstico diferencial? Porque a lo mejor cada fin de semana la persona está al aire libre, tiene contacto, y entonces no sabemos si se brota porque es una urticaria crónica espontánea o porque directamente es una urticaria de contacto. Y otra de los también que tenemos que hacer diferencias es esas mariposas negras. Eso existe tanto en las ciudades como en las zonas rurales, ¿sí? Donde tienen las espículas que van a liberar histamina, y ustedes pueden ver como esas pequeñas pápulas o ese cuello realmente que parecen todas papulitas, todas juntas. Y eso es lo que serían las picaduras a veces por insectos. A mí esta diapositiva me encanta, porque ustedes pueden ver, la señora que muestra el brazo son picaduras de jejenes,
nada que ver con una lesión de urticaria. La picadura por oruga, ¿sí? Y la otra foto, en donde sería arriba de donde dice IBM 2016, porque son fotos, algunas son propias. Bueno, esas son las picaduras que la doctora Ceruti, que es mi subinvestigadora junto con la doctora Ranieri, se van a reír, son picaduras de chinche de cama. Y esto nos puede pasar tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Y ahora preguntas, ¿qué pasa, qué dudas tengo cuando yo tengo una urticaria crónica espontánea y yo quiero tener un bebé? ¿Cómo me preparo en mi embarazo, en mi lactancia? Entonces, hoy sí decir que la urticaria crónica espontánea no parece afectar la fertilidad, no afecta el desarrollo fetal, no hay cambios en el inicio o en el proceso del parto y en general parece no empezar durante el embarazo. Entonces, ¿cuáles son las dudas sobre embarazo y lactancia? Puede continuar durante el embarazo y el parto y después del parto la urticaria crónica espontánea. Sabemos que tanto la urticaria crónica, la urticaria colinérgica, el dermografismo sintomático, se presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes. Y es en el momento donde uno planifica su familia. Y es posible que la urticaria por presión retardada puede tener algún impacto postparto relacionado con varios estímulos de presión sostenidos durante el parto. Y acá vemos cómo podemos controlar nuestra enfermedad, cómo podemos decir nosotros qué pasa con esas pápulas que tenemos y con esa picazón. Pienso que muchos conocen el score de actividad, de enfermedad, en los cuales van a ver, en la primera hojita ven que el control son 7 días, pero también lo podemos controlar por semana. ¿Y qué vamos a hacer? Número de ronchas. Número de ronchas, si yo no tengo ninguna, si yo tengo mayores de 20, menores de 20, si son coalescentes, y a su vez la intensidad del prurito, ¿sí? No me pica, leve, moderado o severo. Y lo importante es que el severo, y ahí sí la doctora Carla Ricci no tiene que reírse, es que la interpretación de esa picazón, y miren cómo se ríe, la picazón severa es que interfiere en la actividad diaria, ¿sí? Interfiere. Si yo estoy mandando un mensajito y debo dejar el celular para rascarme, eso es un 3, ¿sí? Si yo estoy cocinando y estoy revolviendo la olla, ahí y dejo la cuchara para rascarme, eso es un 3. Y lo podemos evaluar durante todas una semana, o si no, ustedes ven 4 semanas si tenemos la evaluación de un mes. Y otra de las cosas también es la urticaria crónica espontánea. ¿Cómo me doy cuenta yo si está controlada o no? Este es un cuestionario que lo hace el médico y el paciente, o sea, durante la consulta, y el paciente lo va a completar. Y son 4 preguntas. ¿Cuánto ha sufrido en las últimas 4 semanas los síntomas físicos de la urticaria? Picor, roncha o hinchazón. ¿Se ha visto afectada su calidad de vida en las últimas 4 semanas? ¿Con qué frecuencia en las últimas 4 semanas el tratamiento médico no ha sido suficiente para controlar los síntomas de urticaria? Y globalmente indique cómo de bien controlada ha tenido su urticaria las últimas 4 semanas. Con estas 4 preguntitas, ustedes como paciente, yo como médico, y yo también a veces como paciente, puedo decir, ¿tengo mi enfermedad bien controlada? ¿No está bien controlada? Y acá pueden ver así, que depende si no está muy controlada o si tenemos muy controlado. Y a su vez ver que nosotros escuchamos a nuestros pacientes
y nosotros entendemos a nuestros pacientes, los pacientes que presentan una urticaria crónica espontánea, porque el impacto de la calidad de vida es muy importante y lo entendemos. Afecta la vida diaria, el estado mental, las funciones sociales, el ocio, las restricciones inducidas por el tratamiento, la autopercepción. Nosotros entendemos lo que a ustedes les pasa. ¿Por qué? Porque todos los reportes que ustedes nos dicen se han estructurado cuestionarios de calidad de vida en los cuales podemos evaluar esa calidad de vida. Muchas gracias y espero que les haya sido útil. Bueno, hasta acá terminamos como las presentaciones y bueno, ahora si nos quieren hacer alguna pregunta en puntual o alguien quiere compartir algo específico, podemos. Algunas preguntas vi que escribieron, alguien relata que su urticaria desaparece específicamente en el verano. Bueno, tendríamos que ver puntualmente el caso y hace cuánto tiempo tienen las ronchas, si es justo en el verano, coincide con vacaciones o algún cambio puntual en su ritmo de vida, o si están relacionadas con el frío, las ronchas. Habría que ver puntualmente ese caso, porque pueden ser algunas variables que puedan determinar que se brote más en invierno o durante todo el año y menos en las vacaciones, pero no es algo tan habitual. Generalmente no hay un comportamiento tan puntual con las estaciones del año. Sí, claramente los pacientes que tienen urticaria por frío, en las épocas más frías del año, es cuando más se brotan. Bueno, y esa podría ser una consulta o una consecuencia, diríamos, de por qué se brota menos en verano, pero bueno, deberíamos ver puntualmente. Que por acá no, en realidad, bueno, esta pregunta es para Iris, que es si la urticaria se asocia a otros fenómenos atópicos, o sea, en urticaria y comorbilidades, alergias, rinitis. Bueno, el paciente puede, independientemente de urticaria crónica espontánea, puede tener rinitis, pero no va a ser la causa. Por eso es que también nosotros no vamos a testificar, a hacer las pruebas de alergia, el pre-test a un paciente con una urticaria crónica espontánea, porque es otro mecanismo, pero puede pasar a lo mejor en la consulta, no sé por qué lo preguntan, que si el paciente a su vez tiene una rinitis, uno puede hacerle una testificación. Después, con respecto a la duración, o sea, a la diapositiva, eso ahora es difícil volver puntualmente a esa diapositiva, pero básicamente el 50% de los pacientes dentro de los 5 años, o sea, entre el 50 y el 75% de los pacientes dentro de los primeros 5 años resuelven la urticaria. En realidad, dentro del 50% dentro de los 2 primeros años. Lo que sucede es que hay un porcentaje no menor, que es casi un 20%, que dura más de 5 años, y otro porcentaje menor todavía que dura mucho más, o sea, más de 10 años. En general, la mayoría resuelven este tiempo, pero como les decía yo también un poco, es que no tenemos ninguna forma de predecir cuánto va a durar la urticaria en cada paciente en particular. Hay algunos marcadores que nos pueden hablar de como mayor gravedad o mayor número de años con la enfermedad, pero ninguno es 100% que se lo podamos decir con certeza. Entonces, básicamente como para tener el concepto de que la urticaria en algún momento se va a ir, pero bueno, la verdad es que tenemos pacientes que llevan muchos años de urticaria. Y hay otros pacientes que tienen urticaria que viene, está 2, 3 años y después 1 año sin urticaria. Va y viene. No son la mayoría, pero hay episodios de remisión muy larga durante años y después aparece. Lo más común es que cumpla su ciclo y se vaya, pero a veces dura mucho. Después,
Otra pregunta, bueno, un paciente que tiene más ronchas después de ducharse, ahí habría que ver cómo son las lesiones, que por ahí no hablamos tan específicamente de cada tipo de urticaria en particular, pero están las denominadas urticarias inducibles, como dijo Ana y como dijo Iris, y a veces en relación a la ducha o al agua caliente puede estar la urticaria colinérgica, pero ahí las ronchas son diferentes, son chiquititas, muy, muy, muy chiquititas, como lentejas, por decirlo de alguna forma, muy juntas una al lado de la otra, sobre todo en el tronco y en el cuello, con mucho eritema, o sea, la piel se pone muy roja, pica, dura unos segundos y se va, pero esos segundos que dura es muy molesta. Y también, por lo que nos contás, ronchas también salen al roce, y eso, bueno, puede ser también que tengas tipo una urticaria como más del tipo de dermografismo, pero bueno, todas se tratan parecidas, también tendrías que ver puntualmente. Después, a ver si puedo ir para arriba, a ver acá, porque hay una pregunta de pediatría, no sé si la llegaste A a ver, yo leer, no, Iris. a ver, espera que estoy acá. ¿Cuál A ver. pregunta? Eh, Después, vamos a ver si me deja bajar esta. Una eh, pregunta, si en Argentina hay algún grupo de ayuda o psicólogos que eh, a ver, si habíamos... ¿Vos vas diciendo las dos? sí, ahí voy para arriba y te lo digo. Una A de las ver, preguntas, hay otra que dice, hola Doc, ¿existe en Argentina algún grupo de ayuda o psicólogos que se especialicen en este tipo de enfermedades? Eh, había un, sí, en realidad hay Carla, una asociación que se llama PAC, que no es solo para urticaria. Hay una asociación de pacientes que se llama APAC, que es Asociación del Paciente Crítico, pero no es solo de urticaria, es de muchas otras enfermedades. No está tan, en Argentina no hay una asociación de pacientes tan fuerte como en otras como patologías. en otros países, por ejemplo, como en España, que realmente tienen lo que sería la asociación de pacientes. Eso siempre fue una idea de poder organizar, ayudar a los pacientes para que se organicen y para que puedan saber más de la enfermedad, pero en este momento no tenemos algo en concreto. Perfecto. Después, otra, bueno, lo de la 8 lo hemos dicho. Otra paciente que pregunta por un niño de 4 años que empezó con ronchas todos los días, manchas en realidad, y no mejora tomando antihistamínicos todos los días, y la mayor cantidad del tiempo las lesiones son no le pican, y es normal que no pique. En No, a realidad, ver, primero hay que ver si la roncha, como bien, como se habló, la roncha de la urticaria tiene una duración de hasta 24 horas. Entonces, a veces como hay varias ronchas, yo paciente no sé cuál es, pero a veces hasta está el viejo truco de hacerle un redondelito con la virome y ver si las ronchas tienen que durar menos de 24 horas. Si duran más de 24 horas, no es una urticaria crónica que habría que estudiarla de otra manera, ¿no? ¿Y después qué otra, Carla? bueno, después otras preguntas. ¿En qué medida el hipotiroidismo está asociado a la urticaria? Bueno, es una... Lo que pasa es que hablar de urticaria crónica espontánea y comorbilidades, lo que está como comorbilidad se ve lo que serían las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como una tiroiditis autoinmune. Eso sí, eso está descrito. Todo lo que es, a ver, perdón, ¿qué es comorbilidad? Son, yo voy a hablar de enfermedades hasta, no de patologías. Son enfermedades que coexisten con otra enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una urticaria crónica espontánea y a su vez tengo un problema autoinmune de tiroides.
Entonces sí se ha visto casuísticamente que hay una relación con enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como también hay otro tipo de enfermedades que uno dice, a ver si está relacionado o no con enfermedades psiquiátricas, con el estrés. Podemos también decir, hay una relación con síndromes metabólicos, hay una relación con hipertiroidismo, con hipertensión, perdón. Se puede ver que en pacientes con urticaria crónica espontánea hay un mayor número en el pool de enfermos con urticaria crónica espontánea que puedan ser hipertensos. Bien. Después una paciente nos comenta que hace más de 10 años que tiene urticaria y que está en tratamiento con los 4 antihistamínicos, incluso con omalizumab, y que sigue con mal control de la urticaria y además tiene algunos otros síntomas asociados. Habría que ver si esos síntomas asociados forman parte de la urticaria o alguna otra enfermedad autoinmune subyacente, y habría que ver bien la respuesta al omalizumab también, que es el biológico, el Xolair, que casi muchos conocemos, pero quizás si seguís con ese cuadro, con ese tratamiento, habría que escalar al 4.º escalón de tratamiento, que es otra medicación que también es una inmunosupresora, se llama ciclosporina. En este caso hay otras enfermedades, pero las que más evidencia tienen son esas. Y es una medicación, o sea, a veces cuando uno llega al 3.er escalón, uno habla de escalones, que ese 3.er escalón sería el monoclonal, que el 90% responden, pero hay 10% que no. Hay otras opciones, entonces habría que ver puntualmente. Esas opciones generalmente requieren muchos más controles, pero si es un caso así tan severo y con poco control, hay que seguir avanzando, por ahí estudiar alguna otra asociación o avanzar en la escalada de tratamiento. Algunos pacientes tardan 6 meses en responder a la medicación al biológico, pero después de 6 meses, si ya no hay mejoría, tendríamos que pensar en otro tratamiento. O como Después, a ver siempre qué se habla más. Sí, de ¿qué antihistamínico? ¿no? Después, ¿qué antihistamínicos en menores de 2 años que no sean el difenhidramina? Bueno, ahí podemos usar antihistamínicos como la cetiricina o la levocetiricina, que a partir del año se pueden usar sin problemas. Sí, Así que bueno, son un esas opciones. comentario, Carla, en relación a la difenhidramina en chicos, Sí, eh, que no, es para no darlo, así sencillamente. La difenhidramina en chicos, piensen que este antihistamínico tiene muchos efectos colaterales, tanto de inhibición como de excitación. Yo he visto a chiquitos, si me ven hacer así, durmiendo a la noche, que la mamá lo filmó. Entonces, si nosotros contamos hoy con otros antihistamínicos que no producen esos efectos colaterales, entonces no se justifica dar un antihistamínico de primera generación, que trae, como repito y lo repito, trae muchos efectos colaterales. bien. Después, algunas otras preguntas. Si se puede tomar multivitamínicos como para reforzar las defensas. En realidad, si uno hace no para la urticaria, sino para todas las patologías o para la vida en general, si uno hace una dieta balanceada con frutas, verduras, lácteos, completa, diríamos, los antihistamínicos no aportarían una mayor beneficio. O sea, no podés tomar el multivitamínico, habría que controlarlo y verlo puntualmente, porque a veces uno dice multivitamínicos, pero a veces las vitaminas en exceso tampoco son o sea, es como que hay que controlarlo bien, pero en realidad lo ideal es una dieta bien variada, diríamos, y con eso ya estaríamos perfectos con todos los requerimientos de vitaminas, minerales. Carla, estoy viendo una pregunta de Ernesto, el cual les dice si existe algún tratamiento específico de piel que se realice
porque dice que está tomando 4 antihistamínicos, estoy tomando 4 levocetericina cada 12 horas, y mi problema sigue. Bueno, esto es la escala, como también la habló Carla. Nosotros comenzamos con un antihistamínico, cuadriplicamos las dosis, y si no, ya podemos pensar en un monoclonal. Esa sería la guía de tratamiento. Bien. Y bueno, ¿por qué se produce? En realidad, bueno, habíamos hablado un poco también de que en general no se sabe cuál es el desencadenante, o sea, el factor que origina la urticaria. Las teorías más fuertes son a favor de la autoinmunidad. Hoy por hoy no contamos con muchas herramientas para hacer ese diagnóstico, solo tenemos la posibilidad de hacer un test que se llama test del suero autólogo, quizás algunos se lo pudo haber hecho, es un test muy sencillo que se hace en la piel, con nuestra propia sangre, se saca sangre en el laboratorio, se centrifuga, o sea, en el laboratorio se bate muy, muy, muy fuerte y se separa la parte líquida clarita de la sangre, y con eso se extrae, se hace un test en la piel, como los test de alergia, se inyecta un poquitito de ese líquido, se pincha con una especie de agujita, muy chiquitito, se forma un abón, y si nosotros tenemos la presencia de esos famosos autoanticuerpos, en nuestro organismo, esos mastocitos que yo les había nombrado, que también tenemos en la piel, precisamente por eso aparecen las ronchas en la piel y la urticaria en la piel, se forma una roncha. Ese es el único estudio que hoy por hoy tenemos, pero nos va a orientar solo a un pequeño tipo de autoinmunidad. Hay diferentes tipos de autoinmunidades, eso sería como un poco más complejo, pero hoy por hoy tenemos esa opción como para orientarnos a por qué nos estamos brotando prontamente, y seguramente vamos a tener más opciones como para darle respuestas más claras de por qué se produjo la urticaria, y sabiendo un poco el mecanismo, porque hay 2 mecanismos diferentes que son los más fuertes que se cree. Los pacientes que tienen un tipo de urticaria generalmente responden mucho mejor que otro, pero hoy por hoy en la clínica, en la práctica, en lo práctico del consultorio, no tenemos tantas herramientas de saber por qué se produce. Acá hay una pregunta, ¿qué opinan de la ozonoterapia? Realmente no puedo opinar porque en ningún momento se habla como un tratamiento la ozonoterapia para la urticaria crónica. La urticaria crónica espontánea. Así que vos, Carla, ¿pensás lo mismo? No hay ninguna evidencia. Bueno, tanto en el flyer del taller o nos pueden escribir por mail, porque ya tenemos que cerrar. Cualquier pregunta, cualquier consulta, pueden escribir a mí o a la doctora Iris Medina, o nos escriben por el mail del hospital. Bueno, vamos a poder responder las consultas. Puntualmente en lo que es el hospital italiano, estamos casi con todas las consultas por telemedicina, pero hay un día que podemos hacer las consultas presenciales, y a partir de noviembre vamos a reactivar el consultorio que teníamos en conjunto con la doctora Ana, que suspendimos por la pandemia, y la doctora Iris también tiene su consultorio el 9 de julio, que está atendiendo presencial. Es el Centro Médico Vital, 9 de julio, plena Pampa, Argentina. Pero bueno, acá estoy viendo pacientes de Henderson, que es Karina, muy bien. Bueno, y con mi equipo uno trata de tener la filosofía de UCARE, como es el servicio de alergia del Hospital Italiano también, en donde no tenemos que darnos por vencido. Y nuevamente a decir que entendemos y queremos que tengan una buena calidad de vida. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí abajo escribí mi mail, que es carla.ricci@hospitalitaliano.org.ar, por si nos quieren hacer alguna consulta o una interconsulta, que acá un par de pacientes escribieron si pueden hacer la consulta. Sí, pues se puede sacar directamente por el portal, o si no nos escriben un mail, nosotros les respondemos y nos ponemos en contacto. Ahí yo también escribí mi mail, así que también, y en este momento de pandemia, lógico que las consultas son virtuales. Bueno, quiero hacer un pequeño agradecimiento
al Comité de Ética del Centro Médico Vital, el Comité de Ética Independiente que estuvo presente, y a la doctora Lucía Pirota, secretaria de Salud, del 9 de julio, que también está presente. Bueno, y para nosotros, yo pienso que para la doctora Poltroni también es una experiencia como presidente del Comité de Ética, de poder estar viendo cómo es nuestro trato y nuestro diálogo con los pacientes. Bueno, quizás no dijimos mucho, pero la asociación de pacientes muchas veces también surge de los pacientes y nosotros los podemos como orientar, y quizás sería bueno que este espacio surja como para que se unan y que se pueda formar una asociación puntual de urticaria, y es interesante. Pero bueno, esperamos poder repetir el taller, y bueno, muchas gracias a todos. Tenemos que entregar el aula de Zoom, que aunque sea virtual, la tenemos que entregar a tiempo, ya nos está corriendo el próximo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.